Gloria a Dios. Que Dios bendiga a cada amigo, a cada oyente, y damos gracias primeramente a Dios, ¿verdad?, por una oportunidad más que Dios nos ha permitido estar otra vez, ¿verdad?, aquí para llevar esa sagrada palabra, esa verdad de Dios hasta su hogar, hasta su televisor, hasta su teléfono, ¿verdad?, y a su mente y a su corazón. Que Dios bendiga al hermano Abel Rivas, que es el dueño de este programa, ¿verdad?, de este canal de televisión. Es el administrador del canal 106 Telemar en San Lorenzo Valle. Que Dios bendiga a este siervo que nos ha permitido, ¿verdad?, pues surcar los aires, permitiéndolos este espacio, ¿verdad?, que pues nos permitió ahí pagar este espacio para poder llevar ese alimento sagrado. Sé que muchos necesitan de esta palabra, aunque muchos la rechazan, ¿verdad? Pero sepa que el que la rechaza, no rechaza a hombre, sino rechaza a Dios mismo, que es el dueño de esta palabra. Que Dios bendiga al que tiene el control también, ¿verdad?, en el canal Telemar. Pues que Dios bendiga a este varón de Dios, y bendiga también al hermano Héctor Mesa. Pues somos dos siervos que llevamos este programa, una voz que clama en el desierto. No, este no es una voz, este es el programa Camino de Santidad. Perdón, es que tenemos dos programas. Tengo otro programa por allá, pues que Dios nos ha permitido en Danlí, ¿verdad?, que es una voz que clama en el desierto, pero este es Camino de Santidad, ¿verdad? Que Dios bendiga y disculpen. Pues también nos tocó ayer compartir en el programa una voz que clama en el desierto. Por eso es que a veces uno pues se equivoca. Pero que Dios bendiga a estos hermanos, los hermanos Méndez, que también ellos están ahí, ¿verdad?, en ese lugar. Que ellos también llevan la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, siervos y siervas del Señor. Dios bendiga a la hermana Marina Valladares y el hermano Toño, que ella es pastor de la iglesia Montermón en Las Delicias. En Las Delicias, no, en la Tejera Pespire. Ellos son los que llevan esa palabra también, llevan un ministerio de pastoreado ahí. Que Dios les bendiga. También la hermana Sandra, que también está con ellos, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Toda su familia, espiritual y carnalmente. También saludamos a los hermano Melvin, al hermano Ronnie, al hermano Tito, al hermano Armando, al hermano Efraín Núñez. Quiero decirles que tal vez usted dirá, ¿por qué saluda a estos hermanos? Quiero decirle que en la fe, si ellos se guardan para Dios, somos hermanos en la fe, ¿verdad? Si yo me guardo para Dios y ellos también, somos hermanos en la fe. No porque pertenezca a otra denominación, quiero decirle que ninguna denominación lo va a salvar si usted no hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. A veces en las congregaciones que se mira bastante la santidad, ahí también se cuelan los que no son hijos de Dios y le saludan, si es posible, con un beso en la mejilla, ¿verdad? Pero no son de Dios. Quiero que entienda eso. Conocer los espíritus, probadlos si son de Dios, dice el Señor. Saludamos también a los hermanos en Danlí, el Paraíso. También ahí hay siervos y siervas del Señor que también está también el programa
También ellos nos miran en Danlí, ¿verdad? El Paraíso. El hermano pastor Alejandro Funes, que él es pastor de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial, un presbítero. Dios le bendiga, siervos, sus hijas, su esposa, la hermana Consuelo. También que Dios bendiga toda su congregación, los hermanos que se congregan allí. El hermano Paulino González, su esposa, sus hijos, que Dios le bendiga, siervos. También saludamos al hermano Pedro y la hermana Blanca, sus hijos, que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Pues aquí ya de las 12 para abajo ya es tarde, ¿verdad? Pues allá es temprano. Que Dios le bendiga a cada oyente que no conozco, ¿verdad? Pues algunos me ven por este espacio, por este canal. También lo ven por Facebook, por YouTube. Ahí estamos como Santos Matute. Por si alguno, pues, si necesita una petición, ¿verdad?, de parte de Dios, que Dios que usted puede mandar un mensaje, ¿verdad?, al número que le vamos a dar. Pues el número de teléfono de sus servidores es 601-863-9707, 601-863-9707. Ahí estaremos contestándole. Puede mandar un mensaje, ¿verdad? Lo llevaremos en oración, ¿verdad?, en su petición, por cualquier tipo de oración que usted necesite, de petición hacia Dios. Estaremos también clamando por usted, ¿verdad? Usted no está solo. Por donde quiera hay rodillas también clamándole a Dios por aquellos y aquellas que necesitan esa salvación, que anhelan ser salvos, ¿verdad? Estamos llevándolos también en oración. Que Dios les bendiga grandemente. Vámonos luego a la palabra. Vamos a compartir este pequeño párrafo bíblico en 1 de Corintios 5, 9 al 13. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su palabra dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a tu siervo a tiempo y fuera de tiempo. Padre, gracias, Señor, por permitirme, Señor, leer un párrafo bíblico de su palabra, para honra suya y para gloria suya. Para llevar esta palabra, Señor, a aquellos hermanos y a aquellos amigos que necesitan una palabra de aliento, o una palabra de vida, una palabra de corrección, una palabra de avivamiento. Padre, esta palabra que tú has dado en esta tarde, que tú nos permites, Señor, proclamar, que nos permites, Señor, surcar los aires por estos medios de comunicación. Padre, lo haremos para su honra y para su gloria, y no para la mía. Padre, le pido por aquellos que están débiles, déles fuerza, déles fortaleza. Por aquellos, Señor, que se han apartado de tu camino, que regresen a tu camino. Es tiempo ya de que su pueblo esté preparado, porque su venida está cerca. Padre, gracias. Le pido también por aquellos que anhelan su palabra y que están atentos, como cuando alguien está esperando su tiempo de alimento para este cuerpo. Padre, por ellos le pido también que les dé fuerza, les dé fortaleza y les dé un avivamiento espiritual.
Y que esa sabiduría de lo alto, Padre amado, no falte en esa vida, en ese corazón. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Aquí en este párrafo bíblico que acabamos de compartir, Félix, estamos mirando de que Pablo está dirigiéndose a los corintios. Y Pablo está dirigiéndose a los corintios dándoles una voz de alerta, enseñándoles y dándoles un consejo. Aparte de enseñarles, los aconsejaba. Porque hay muchos que dicen: yo no me ajunto con el borracho, yo no puedo estar comiendo con él. Y si Dios no vino para los sanos ni para los salvos, Dios vino para las ovejas perdidas, para los enfermos que necesitan sanidad. Entonces, si Jesucristo siendo ejemplo, algunos lo criticaban y decían: pero pues este varón come con los publicanos, con los borrachos. Él sabía que estos no conocían de la palabra de Dios. Y a eso se sentaba a enseñarles. Y comiendo con ellos les enseñaba la palabra. Ahora Pablo nos corrige y dice: no os juntéis con alguno que llamándose hermano. Y le comienza a mencionar: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Mire que Dios es tan celoso. Pablo era un varón celoso en la obra, y esto es benéfico para cada uno de nosotros. Es beneficio. Hay muchos que no se van a juntar con alguien que sea borracho y lo invita a comer. Vaya, coma con él y dele palabra. Por medio de usted va a salir de donde él se encuentra. Y aquí sigue diciendo, aquí habla Jesucristo por medio de este varón. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Esta palabra, juzgar, algunos dicen que juzgar es condenar. No. El juicio viene de Dios, de un juez. Esta palabra nos está juzgando, nos está corrigiendo, nos está diciendo qué no debemos de hacer, nos está señalando el pecado, nos está exigiendo y nos está alertando de que si no hacemos la voluntad de Dios, nuestro fin es el camino de muerte y va a la perdición, a un infierno permanente, a un infierno eterno. Pero aquí nos habla Pablo diciendo, él les escribía por cartas. Y sigue diciendo en el 13, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese pervertido de entre vosotros. Hay quienes se reín cuando yo le digo, hay pastores pervertidos. Sí, hay pervertidos. Pero aquí la Biblia dice, quitad ese pervertido de entre medio de nosotros. Hay quienes dicen, yo me siento bien ahí con el pastor. Ese pastor quiere que todos los días esté con él. Quiere que todos los días esté en la congregación. Y no le corrige el pecado. ¿Y qué dice Dios a su pueblo, a los de la iglesia, al ángel de la iglesia que es el pastor? Que corrija los males de la iglesia, porque cuenta de ella le tendrá que dar. Hay unos dicen, no, pero es que cada quien va a dar cuenta de sí mismo, sí. Pero el pastor lleva más carga, lleva mayor responsabilidad, porque cuenta de la congregación que va guiando, de ese rebaño que va llevando, le va a dar cuentas a Dios. Si las condujo por buen camino, si les dio pasto a tiempo, si les dio el agua a tiempo,
si las corrigió a tiempo. Pero hay pastores que con tener la congregación llena, porque ellos pasan del diezmo, de las ofrendas, de las primicias, pero viene el tiempo de él. A él no le importa la vida de las ovejas, le importa el dinero, pero viene su tiempo, pastor. Predicador, evangelista, llámese como quiera llamarse. Hay muchos apóstoles falsos, porque no hay apóstol. Quiero decirle que no hay profetas también. Hay pastores, hay ministros, hay evangelistas, que esa es la última etapa que Dios dejó. Pastores, evangelistas, predicadores. Pero profetas, apóstoles, no hay, hombre, no hay. La Biblia no llama que hay apóstoles. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. Un apóstol fueron los que anduvieron con Jesucristo. Esos fueron apóstoles. Los profetas antes de Cristo. Y el último profeta fue Juan el Bautista. Por eso Jesucristo dice, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Y de allí en adelante fue predicado el evangelio de Jesucristo. Cuando muchos se llaman apóstoles, apóstoles fueron aquellos que anduvieron con el maestro. Eso fue un apóstol. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, Santiago. Esos fueron apóstoles. Pero hoy en día lo que hay son predicadores, servidores de Cristo, evangelistas. Oye, le llaman profeta, no la profeta tal, el profeta tal. ¿Qué está profetizando este varón? Hay muchos que porque sueñan un sueño, no, ya soy profeta. No, porque Dios me habló. Mire, quiero explicarle ahora en día. Dios a todo mundo le habla. Por una o de otra manera nos está hablando, nos habla por la palabra. Nos habla por los vientos, nos habla por las aguas. Nos habla por todo lugar, por las enfermedades, por los tiempos. Que el tiempo de su venida se acerca. Hoy hay muchos en la congregación, quiero decirle esto, que en vez de alegrarse porque un varón de Dios crezca en la congregación, se sienten mal, no lo quieren, lo miran de lado. Y quiero decirle, hay que alegrarnos cuando un varón crece a la par de nosotros. Cuando usted está plantando, pastor, una plantilla de lo que sea, está plantando un siembro, un sembradío, sea de cualquier tipo de planta, usted se alegra porque crece o porque se le muere. Hermano, alégrese porque crece, porque se le muere, hay que entristecerse, porque alguna plaga le llegó allí. Hay que buscarle la medicina cuando alguien esté entristecido. Aprenda el estado de sus ovejas. Así somos nosotros los humanos. Yo me alegro porque un varón de Dios se levante también, predicando esta palabra, pero sana como está en la Biblia. Y que la viva y sea ejemplo. Pero no que como estos que dice Pablo, que no nos juntemos con ellos. Porque llamándose creyentes y practican tales cosas, que la Biblia les señala que no las cometa, que no las practique. Y Pablo aconseja a sus siervos. Ahora nos está aconsejando a nosotros que abramos estos ojos. Pero fíjese que para conocer quién anda bien, también tiene que usted andar bien. Ese es el problema hoy en día. Porque si usted no anda bien, ¿cómo va a saber si fulano anda bien? Si su hermano anda bien. A menos que anden los dos bien. Pero si los dos andan mal, ninguno de los dos se va a rechazar. Los dos van a estar comiendo en la misma mesa. Los dos van a caminar juntos. Porque son pervertidos los dos. Hoy hay muchos que predican bien bonito. Consejo le voy a dar. Abra sus ojos. Cuando alguien predica bonito y le enseña bonito, hay requisitos en la Biblia, dice el Señor, conocerlos.
los falsos y los que son de verdad. Porque hay lobos rapaces hoy en día que visitan a su hermano porque tiene hijas o porque le miran su esposa joven o le ven algo así, ¿verdad? Algo le ven, pero que son lobos, son lobos. Pero hay varones de Dios que respetan su dignidad. Si usted no está en casa como varón de Dios, no lo visitan. Ese es el respeto y por eso Dios nos llama a que seamos precavidos. Si usted y yo somos hijos de Dios, tenemos que tener esa precaución para no ser criticados por el mundo. Ah, fulano llega porque no está el hermano ahí, como solo está la esposa y las hijas. Por eso llega ahí. Y mírenlo, llega solo. Camine con su esposa, varón de Dios. Camine con ella para que su testimonio sea verdadero. No se avergüence. Usted es casado, usted demuestre que usted es un varón legal ante la presencia de Dios. Pero no sea de esos varones que habla la Biblia aquí. Hay muchos que allá por allá retiraditos se empinan su cerveza. ¿Qué pasó, hombre? Una sola levadura leuda toda la masa. Una sola cerveza le arruinará toda su santidad que había hecho. Y de allí se va a reconciliar otra vez. El próximo domingo va otra vez a echarse otra cerveza. Hermano, no juegue al evangelio. No juegue con las cosas de Dios. Consejo espiritual de su siervo. Cuando Dios se cansa de jugar, que usted juega con las cosas de Él, lo corta de raíz. Porque Él dice en su palabra, árbol que no da buen fruto es cortado y lo lleva de raíz y es echado al fuego, dice el Señor. Hay muchos pastores hoy en día. Pero también felicito a aquellos pastores. Sé que aquellos pastores que son legales, que son derechos y que andan en rectitud, van a entender esta palabra. Porque no va contra ellos. Esta palabra los respalda a ellos también. Hay pastores que en realidad son de verdad. Pero hay unos que son de cartón, dicen unos, son desechables. Son imitación. Son lobos vestidos de oveja. Hay otros pasajes en la Biblia que nos sacan también adelante y dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta palabra que yo os he dejado, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque le decís bienvenido, participas en sus malas obras. También dice el Señor, si alguno trae otro, si algún ángel bajara del cielo, o uno de nosotros, y trae otro evangelio que no es el que Dios ha dejado, sea anatema. Mire cómo hay creyentes, pastores están cayendo en este error. Están siendo malditos por la misma palabra que están predicando. No traen la palabra que Dios les ha mandado. No son ejemplo primeramente. No marcan la diferencia. No son luz. Son tinieblas igual que los que están afuera. Dios no nos llamó a ser tinieblas a la luz. Dios dice que nos sacó de las tinieblas a hacer luz, a una luz admirable. Por eso aquí Pablo siempre nos señala muchas cosas. Y este varón no fue enseñado por hombre. Este varón lo enseñó Dios, por revelaciones. Jesucristo se le apareció en el camino, siendo un pecador. Hay muchos que dicen, pero yo, ¿cómo me puede perdonar Dios si yo tengo muchos problemas? Estoy lleno de problemas. Pablo era un hombre que estaba lleno de problemas y ante el Dios de la palabra. Este estaba más en problemas. Pues usted tiene problemas terrenales, pero aquel varón estaba metido en problemas con el Dios de Israel, con el Dios del dueño de esta palabra, con el dueño de la obra, con el dueño de los que andaba siguiendo. Cuando se le aparece en el camino le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese era un varón que no tenía miedo a matar a nadie. Mataba a los hijos de Dios, los asolaba, dice la Biblia. Y lo perdonó Dios. Ahora este varón sirve de ejemplo para nosotros. Y él también tuvo que morir de la misma manera. Azotado por los israelitas. Dice que 5 veces. Recibió 40 azotes menos 1. 3 veces azotado con vara.
¿Usted cree que este varón estuvo en una cuna? No. Este varón sufrió las consecuencias. Pero quiero decirle, varón de Dios, yo sé que usted que es varón de Dios entiende esta palabra. Si usted mira a algún hermano, alguno llamándose pastor o evangelista que predique esta palabra y no es ejemplo, usted como hijo de Dios está en la autorización de parte de Dios de corregirlo directamente. Porque predicar así es fácil. Predicar al público es bonito. Pero dirigirse a X persona que sepa que le va a rechazar lo que usted le va a decir o que se va a enojar con usted, no es para todo varón. Es para valientes, no para cobardes. Pero si usted es cobarde, entregue las armas y déselas a un valiente que sepa manejar esta espada, porque esta es una espada de doble filo. Esta es una espada, dice el Señor, que corta para todos lados, para arriba y para abajo y para el frente. Esta penetra hasta lo íntimo de su corazón, los huesos, el tuétano de sus huesos, y discierne los pensamientos de los hombres. Pero este pasaje me llama mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque hoy hay muchos que están cayendo en la avaricia. Y aquí dice ávaros. Dice, llamándose hermanos, sean ávaros, idólatras, maldicientes. Hay unos que maldicen. No, esto te va a pasar porque yo por el que oro o por el que le pido a Dios lo quita. Esa es una maldición, hermano. No, no se junte con ese tipo de gente, dice la Biblia. Un ladrón, borracho es aquel que no, dice, el vino no es pecado. El vino no es pecado, dice. Se mete en una copa de vino y ese vino trae el doble de guaro que la cerveza. Hay muchos que hacen eso. Pero quiero decirle, aquí está diciendo que sea maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. No, que los borrachos no menciona la Biblia. ¿A dónde dice en la Biblia? Dicen los borrachos que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Aquí dice, y estamos en el Nuevo Testamento. En Primera de Corintios estamos. 6:13. 6 del 11 al 13. Está hablando que no comamos con ese tipo de gente, ni nos sentemos a la mesa. Antes su servidor tenía errores así. Por eso le doy el consejo hoy. Yo visitaba a muchos bárbaros, pervertidos. Y me decían estos varones, hermano, mire, hermano. Hermano es el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y comía con ellos, pero ya salí de ahí, varón. Salí de en medio de ellos. Porque no quiero adquirir o recibir la maldición que mi Padre, el dueño de esta palabra, envía a ese pueblo. Quise ayudarlos conforme a la palabra, pero me rechazaron. Quise compartir con ellos. Quise ser ejemplo en medio de ellos, pero ellos no lo permiten. Entonces dice el Señor, sal de en medio de ellos, pueblo mío. No sea que también seas partícipe de la maldición que Dios envía a ese pueblo. Y Pablo aquí nos está recalcando nuevamente que ni aún comamos con ellos, mucho menos que caminemos juntos. Aquí dice, no es que nos está diciendo, con los del mundo usted puede andar en medio del mundo, compartiendo esa palabra para todo mundo, porque es para todos. Pero aquel que llamándose creyente y sea de este tipo de gente, usted que es hijo de Dios, no puede juntarse con ellos. Y si algún tiempo usted se junta con ellos, que sea para darle palabra, pero no para compartir lo que él hace, no para andar con él. Mire, quiero decirle en esta tarde, su servidor, Dios no lo llamó a hacer amistad con el mundo. Salió del mundo, pero Dios no lo llamó a ser amigo del mundo. Yo vine aquí, a este camino de Dios, para ser amigo de Dios,
para ser servidor de Dios, para honrar a Dios en su palabra, para servirle, para adorarle, para proclamar su palabra, para llevarla, para corregir a algunos que necesiten corrección conforme la palabra, pero no para hacer amistad. Si usted se enoja con mí, enójese, pero yo seguiré dando esta palabra, porque yo, si usted se enoja o no se enoje, seguiré con esta palabra. Y si usted se alegra, bendito sea Dios. Y si usted se alegra, si usted se enoja o se alegra, para mí me da igual. ¿Sábese por qué? Porque yo no vine a ser amigo del mundo o amigo suyo. No, Señor. Si usted es hijo de Dios, será mi amigo, porque su servidor no camina con cobardes. Ni una cuarta de terreno avanzará con un cobarde. Decía un amigo, que antes decía yo que era amigo, pero amigo es Dios. Ese es mi amigo. Decía, yo no puedo caminar con un miedoso, porque a la hora de un ataque del enemigo, me toca salvarlo a él y salvarme a mí. Y por salvarlo a él me matan a mí. Así es su siervo. No camina con un cobarde. No puede caminar con un montón de cobardes en el camino de Dios. Mejor camina con uno que sea valiente y no con 10 cobardes. Su servidor no puede andar con cobardes en el camino. Mejor camina solo que mal acompañado. Así sea usted. Dice el Señor que este camino no es para cobardes. Este camino es para valientes. Hay muchos que predican por las redes sociales, en todo el campo, pero cuando les toca directo a la persona que tienen que predicarle de frente, ay, hermano, mire que Dios lo ama, Dios así como usted está, ¿no? Si eso lo está haciendo bien y está cargado de pecado. Ese es un hipócrita y es cobarde, dice el Señor. Valiente es aquel que señala el pecado, lo corrige conforme a la palabra y se va directo. Hay muchos que predican a la multitud, pero cuando miran a una persona que en realidad está en el error, le tienen miedo. No le hablan directo, porque tienen miedo al hombre. Óigame, téngale temor a Dios y no al hombre, porque Dios es el que quita este cuerpo y quita también el alma y la manda al infierno también. El Dios de esta palabra es el que purifica este cuerpo, el que lo lleva a la gloria también. Pero si usted le teme al hombre, que ese solo quita este cuerpo y no es más, no puede hacer más el hombre. Si Dios a usted lo tiene predestinado para morir predicando esta palabra, dice el Señor, bienaventurado soy si por mi palabra os vituperan, o os persigan o los matan. Usted es bienaventurado. Pero es para valientes. Morir al pie de la bandera. Nunca reye su bandera, porque sería cobarde. Su servidor, cuando estuvo en el ejército, le voy a dar este consejo, porque esto es un testimonio. Cuando estuvo su siervo en el ejército, estuvo en unos combates feos contra muchos de otro país, pero su siervo acató las leyes y la enseñanza y el adiestramiento que le dieron en el campamento. Nunca dejó de poner por obra lo que le enseñaron en el campamento. Y aparte de haber enseñado, de haber puesto por obra lo que le enseñaron, también temía a Dios y le pedía a Dios que tuviera misericordia y lo regresara de los combates con vida. Muchos quedaron en el combate porque no pusieron por obra la enseñanza que le dieron. Así es el camino de Dios. Usted es enseñado en el campamento para que cuando le toque combatir en el camino contra el enemigo, usted ya sabe por dónde y por qué lado se va a defender. Cómo va a compartir esta palabra, cómo va a defender el Evangelio de Cristo.
Hay muchos que dicen, no, si el Evangelio de Cristo no tenemos que defenderlo. Porque dice el Señor en su palabra, bienaventurados si por mi palabra os vituperen, o los matan, o los persigan. Dios dice en su palabra, y sé fiel hasta la muerte, y yo les daré la corona de la vida. Aquellos antiguos, los profetas, murieron por esta palabra. Los mataron por predicar la verdad. Pablo también murió por la verdad. Él se hizo enemigo por decirles la verdad. Cristo no murió por la verdad. Cristo es la verdad. Él murió por nosotros, por salvarnos a nosotros. No murió por la verdad. Él murió por nosotros, por salvar a su pueblo. Murió Él en la cruz del Calvario, haciéndose cargo de todos mis pecados y los suyos. Por eso su siervo le da asco volver al pecado. Le da algo de que cuando mira a un cristiano llamándose cristiano y se revuelca con el pecado, viera que me da un poquito de enojura. Y yo que no soy el dueño de la palabra, solo soy un portavoz de su palabra. Y el dueño de esta palabra, ¿cómo se sentirá? Aquel que está jugando al Evangelio, aquel que no practica la santidad de Dios. Como Él dice en su palabra, escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y Jesucristo dijo, con su boca dijo Él, cuando Él andaba con sus discípulos, todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que esté en el cielo, este será salvo. No dice el que pertenezca a tal denominación, no dice el que predique bonito, no dice el que tenga don de sanidad, no dice el que gane más almas, no dice así. El que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, este será salvo. Hay muchos que dicen la voluntad de mi Padre es predicar. Ese es un mandato de Dios. Un mandato de Dios. La voluntad de Dios no es esa. Es un mandato. Hay otros que dicen, no, mire que congregarse todos los días, mandato de Dios también. Congregarse todos los días es un mandato de Dios. Pero no es esa la voluntad de Dios. Hay muchos que están todos los días en la congregación. Ha mirado su siervo a muchos que no se pierden un culto. Pero vaya a ver a los ajueritas de ahí. Son más mundanos que Belcebú. Peor que Satanás se comporta. Porque Satanás le pone la trampa, pero no lo torea a usted. No, Satanás le pone la trampa para que usted caiga. Y estos tipos tratan de torear a los demás. Provocarlos para que caigan. Y todos los días están ahí. Pero quiero decirle, en esta tarde, tengamos mucho cuidado. No me he salido de este párrafo bíblico. He tocado algunos más. Pero tengamos mucho cuidado, pastores, predicadores, hermanos en la fe. Usted conoce a alguien que no practica la justicia de Dios, no se junte con él. Ni coma con él. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia le está relatando y le está exigiendo que aún ni se siente a la mesa. Para comer, oiga bien, para comer algo que le invite. Hay muchos que dicen, no, si Dios ya consagró la comida y yo puedo comer. Hay quienes le traen comidas sacrificadas a los demonios, a los ídolos, y así se la comen. No, pero es que me la trajo, yo no la voy a traer. Sabiendo de dónde viene y usted se la come, también usted está comiendo pecado. No comáis cosas sacrificadas a los demonios, dice el Señor. Porque también Dios habla en Apocalipsis, pero tengo estas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y seduzca a mis siervos a cometer, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Es pecado, hermanos. Pero Dios nos habla a tiempo. Me decía un varón, pero ¿y usted por qué se va contra los predicadores, no contra ellos? Contra los malos costumbres de ellos. Y no contra todos. Porque hay pastores que marcan la diferencia. Y los felicito también por eso. Porque aparte de que yo los felicite, Dios les dará la corona de vida, un galardón, por ser varones que no le temen al hombre, sino que le temen a Dios. Cuando Dios le dice al profeta Ezequiel que él pondrá palabras en su boca y que no se vaya a retractar en hablarla, porque lo ha puesto como atalaya a la casa de Israel. Usted, pastor, usted es un atalaya. Dijo un predicador una vez, yo no soy atalaya. ¿Y entonces qué es? Perro mudo, como dice también allí en Ezequiel. Si usted es un atalaya mudo, usted pasa a ser un perro mudo, dice la Biblia, no lo digo yo. Lea la Biblia. Dios lo ha puesto con una boca grande para que pueda hablar, para que pueda mirar con esos ojos también que le ha dado. Y con esa palabra que anda en su mano en la Biblia, que la camine debajo del brazo. Que tal vez la ande toda polvosa porque no la abre cuando llega a visitar a los hermanos. Llega a hablar de negocios. Hermano, el pastor es una carga que lleva grande. Si no sabe lo que es ser pastor, no se meta a pastorear. Su servidor conoce los ministerios, conoce la carga que lleva un pastor, conoce la carga que lleva un ministro, conoce la carga que lleva un evangelista y también conoce la carga que lleva un líder. Pero no es pastor, es un siervo de Cristo. Me dijo alguien, ¿usted ha pastoreado alguna vez? Fui líder en una congregación. Dijo otro, es ridículo para ver que un predicador que predique a alguien y no ha sido ni siquiera líder. Eso pregúnteselo a Dios y cuestióneselo a Dios. Eso no me compite a mí contestárselo. Pregúnteselo a Dios. ¿Por qué Dios levanta algo de lo que no era y es para avergonzar a aquel que se cree y no es nada? Allí pregúnteselo a Dios y después usted dirá, pues entiendo que Dios levanta de lo más vil del mundo para avergonzar a los sabios y de lo más débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Mi plan no era compartir palabra en este lugar, pero los planes de Dios no los conoce el hombre. Solo Dios lo sabe y los tiene estipulados. ¿Hasta qué tiempo? ¿Y a dónde lo va a llevar a usted? Solo pídale la dirección a Dios. Pero aquí está su siervo, compartiendo este sagrado alimento para algunos y algunas que necesitan su palabra. Hay quienes los tienen envueltos los pastores con enseñanzas absurdas. Pero lea la Biblia. Yo mi consejo, lea la Escritura. Y cheque si ese pastor que lo va guiando vive la palabra. Ese ejemplo. Dijo otro pastor, yo no puedo visitar al hermano a su casa porque no me gusta llevar la vida ajena. Y entonces, ¿cómo va a saber el estado de sus ovejas si usted no los visita? O sea que la oveja allá por donde ande, si la picó una culebra allá en el monte y vino enferma, no le importa. Y allá si bebió agua o no bebió, no le importa. Pero por las vacas que tiene sí se interesa. O por el dinero que le llevan sí se interesa. Su paga es terrenal, varón. Conozca el estado de sus ovejas. Y usted también, acuérdese que el que lo va guiando, que no sea un neófito, como dice la Biblia. Porque envanecido se puede caer en lazo del diablo también. Hay quienes se han puesto de pastores, ¿verdad? No los ha puesto el hombre ni los ha puesto Dios, se han puesto solos. Hay quienes son puestos por el hombre y hay quienes son puestos por Dios. Cuando alguien es puesto por Dios, el Espíritu de Dios mora en él. Y ese Espíritu que mora en él anhela celosamente no practicar el pecado. Y se siente ofendido con una persona que dice ser cristiano y no lo es. Allí mora el Espíritu Santo de Dios.
Pero hay quienes se alegran cuando miran a otro que practica el pecado. Y miren, ese es predicador, dice. Y ese es hermano, dice. Se alegran. Pero quiero decirle en esta tarde, su servidor no se alegra, se resiente. Se siente mal, se siente con un celo de Dios, que no podemos nosotros jugar al Evangelio, tomar por juguete el camino de Dios. Tengamos mucho cuidado con las cosas de Dios. Hubo un rey que se puso a jugar con las cosas de Dios y vino el ángel del cielo en medio de toda la multitud donde él estaba y se lo consumieron los gusanos en el mismo momento. Se llenó de gusanos por andar jugando con las cosas de Dios. Tengamos mucho cuidado. Si usted cree que está jugando con las cosas de Dios, es mejor que se aparte o se amolde a la palabra o lo busque en verdad. Una de las dos cosas le recomiendo, pero no juegue con Cristo, que Él murió en la cruz del Calvario para salvación de muchos. Que Dios les bendiga en esta tarde. Les amo en el amor del Señor. Y porque les ama a su siervo, les da esta palabra como está escrita. Porque esta palabra es para corrección, para instruirnos y para redarguirnos. Pero no para tolerar pecado. Si usted tolera pecado, no prosperará. Mas si usted divulga el pecado, alcanzará misericordia. Si usted confiesa sus pecados y se aparta, dice la Biblia, alcanzará misericordia. Pero apártese de ellos. Que Dios les bendiga en esta tarde y les guarde. Y si nuestro Padre Celestial que está en el cielo no ha venido por su servidor o por su pueblo, estaremos en la próxima semana compartiendo siempre esta palabra que es de vida para todos los que la quieran, pero es de muerte para los que la rechazan. Estaremos siempre por YouTube como Santos Matute y estaremos por Facebook también como Santos Matute y por el canal 24 en Danlí y por Telemar también en el sur, por el canal 106, por el programa Camino de Santidad en el 106 por Telemar y por el canal 24 en Danlí como el programa Una voz que clama en el desierto. Dios les bendiga y buenas tardes.